conclusión que da Pablo está en los versículos 39 y 40. Y estos versículos resumen todo lo que él ha venido diciendo. En el capítulo 14, versículo 1, nos ha dicho que sigamos el amor que al cristiano y a la comunidad cristiana. Y luego él dice, procurad los dones espirituales. Y la palabra procurad, dones espirituales, es repetida nuevamente en el versículo 39. Pero ahora sí ya sabemos qué es lo que debemos procurar. Debemos procurar aquellas cosas espirituales que edifican a la iglesia. Esas son las cosas que mantendrán a la iglesia hasta que Cristo retorne. La profecía es uno de esos dones de gracia que ha sido dado para que puedan alcanzar esto. Así que en el capítulo 14, versículo 31, todos están llamados a desear este don para la edificación de la iglesia. Y también lo encontramos en el resumen en el versículo 39, procurad profetizar. Y luego dice Pablo como que con menos entusiasmo, que no prohíban o no impidan hablar en lenguas. Así que hablemos un poquito de cómo aplicar eso. Es esencial que nosotros podamos aplicar esto dentro de la iglesia. Y aún así no hay duda de que es difícil. Reconociendo que todas las personas tienen dones espirituales será algo muy bueno y esencial para nosotros. Y ver la forma de cómo pueden ser utilizadas en la adoración para edificar a la iglesia. Eso tomará más tiempo y paciencia, pero es un ejercicio que todas las iglesias deben ir a través de ese. Ahora, uno de los factores más limitantes dentro de la iglesia de Occidente será el tiempo, la cantidad de tiempo que está disponible para la adoración. En muchas iglesias, el ejercitar esto será muy limitado, simplemente por causa de liturgias bastante tradicionales. Y por causa de que algunas personas están muy acostumbrados a hacer las cosas que no pueden ver ningún cambio. Pero como dije al iniciar esta sección, el mensaje entero de Pablo trata sobre edificar la iglesia. Se trata de hacerlo en amor. Y en el corazón de todo esto, por supuesto, en todos los escritos de Pablo tenemos que debe hacerse a través del estudio de la palabra. Pero también para Pablo involucra a que las personas participen dentro de la adoración, de tal manera que todos sean edificados. Ahora, como pastor, he luchado con esto toda mi vida. No creo que me haya acercado a lo que Pablo está diciéndonos aquí que hagamos. Parte de eso es por causa de la tradición, parte de eso es por causa del tiempo. Hay varias razones, pero realmente me emociono cuando puedo ir a otras iglesias en otras culturas y veo algo diferente. Y una de las grandes diferencias, por ejemplo, cuando vas a la iglesia en África, es que el tiempo no importa mucho. Y yo he encontrado eso refrescante. Si ya les he contado esta historia, díganme que me calle. Eso es parte del orden en la iglesia. Así que cuando mi esposa y yo fuimos a África, yo usualmente fui invitado a predicar en algunas iglesias. Algunas veces acepté la invitación. Y yo quería llevar a mi esposa a una iglesia en particular, y era una iglesia en Kampala, una iglesia presbiteriana reformada para los refugiados sudaníes. ¿Les he contado esa historia? Mientras envejezco, tiendo a repetir las cosas. Así que la primera vez que yo fui, yo le dije al pastor, bueno, pastor, ¿a qué hora debo venir? Ven como a eso de las 3 de la tarde, vamos a estar listos para ti. Yo le pregunté, entonces, ¿a qué hora inicia el sermón? Como a eso de la 1 de la tarde. Y yo les dije, bueno, a mí me gustaría estar en todo el servicio. Oh, no, los occidentales no les gusta hacer eso. Sabes, nosotros cantamos bastante y también danzamos y oramos bastante y luego estamos listos para oír la palabra de Dios. Y yo les pregunté como cuánto tiempo quisieran que yo predique. Puede ser como 1 hora, 1 hora y media. Yo sé que no predican tanto así. Y les dije, está bien, vendré para estar en todo el servicio. Y fui con mi esposa. Y la primera hora al menos se pasó cantando en inglés, que algunos días hablaban inglés. La mayoría se cantó en árabe, que venían de Sudán.
y algunos en Luganda, que es el idioma de Uganda. Y la iglesia era de alrededor de 80 personas. Y la gran parte de ellos mujeres mayores. Los únicos hombres eran el pastor y otros 3 hombres. Y todas esas mujeres eran viudas, tal vez por unos 25 o 30 años. Sus esposos habían sido asesinados por su fe en Sudán. Así que fuimos y mi esposa tiene un problema en la espalda. Si nosotros cantáramos 2 himnos allá en Inglaterra, ella necesita sentarse. Pero en ese servicio todos estaban moviendo. Algunos estaban danzando himnos tradicionales algunas veces, pero aún así seguían danzando. África, no puedes tener música sin danzar, es imposible. Y mi esposa descubrió que eso era maravilloso. Si ella se estaba moviendo, ella podía permanecer de pie. Y luego entonces empezó el tiempo de la oración. Y tenían como unos cojines enfrente. Y las personas venían para arrodillarse, daba un micrófono y empezaban a orar. Y como por otra hora ellos oraron sin parar. Y luego entonces yo prediqué. Y me dijeron al final, fue muy cortito, pero estaba bien. Así que entonces luego él dijo, ¿Dios le habló a alguno de ustedes hoy? Y ellos empezaron a hablar sobre el sermón. Y eso duró como otra hora y media. Y luego entonces él dijo, creo que vamos a finalizar el sermón, porque tenemos aquí un ministro que viene del occidente y estamos seguros que él está cansado. Así que cantamos como unos 5 himnos más y finalizamos como a las 5 de la tarde. Ahora, esa es una iglesia presbiteriana reformada en un contexto y cultura diferente. En mi propia perspectiva, que nosotros nunca haríamos algo así en Inglaterra, pero si les soy honesto, creo que ellos están más cerca de lo que Pablo describe de lo que nosotros hacemos en Inglaterra. Así que una de las cosas que yo intenté hacer tanto en Estados Unidos como en Inglaterra teníamos servicios nocturnos. Así que teníamos 2 sermones cada domingo. Y al final de cada uno de los sermones del domingo en la noche, nosotros invitábamos a que las personas se quedaran para poder discutir sobre el sermón o hacer preguntas. Y usualmente como el 50% se quedaba. Y dábamos un café y un queque. Y la discusión que teníamos era maravillosa. Y no era parte de la adoración, pero al menos sentía que tal vez estábamos tocando un poco lo que Pablo estaba describiendo aquí. La forma que estaban juzgando, discerniendo lo que había predicado. Así que es un capítulo interesante. Mi respuesta a eso sería que expandiendo la escritura, que no es una pregunta que Pablo aborda. En esa iglesia claramente estaban presentes. Ahora nosotros necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ya sea que Dios da algunos de estos dones o todos los dones en la actualidad. Creo que todos estamos de acuerdo que sí, algunos de estos dones son dados en la actualidad, pero usualmente nuestro problema con algunos de estos dones es este. ¿Está Dios dando nueva revelación? Así que, por ejemplo, cuando las personas hablan de profecía, piensan en los apóstoles y en los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces dicen, ese don no puede ser dado hoy. Y yo estoy de acuerdo. Si el don del que Pablo está hablando, si estuviese hablando como el mismo don que recibieron en el Antiguo Testamento. Así que yo sí estaría de acuerdo que ha cesado. Yo no creo que haya nueva revelación en la actualidad. Pero realmente lo que yo creo es que la palabra profecía significa algo diferente. No es el don de profecía en el sentido de dar la palabra de Dios como si fuera la escritura, como Pablo dice en el capítulo 14, versículo 3. Se trata de edificar a las personas y a consolar a las personas. Ahora, si eso es lo que profecía significa, en ese sentido sí creo que eso continuaría. Así que creo que algunas veces el debate se discute de la manera equivocada. Es verdad que algunos carismáticos, algunos pentecostales, se levantarán y dirán, Dios dice esto ahora. Y si se refiriera a ese tipo de don, yo diría claramente, no, ha cesado. Dios no hace eso hoy. Y necesitamos entender eso. Tenemos la revelación completa en la revelación de Cristo y en las Escrituras. Pero si alguien se levantara y dijera, pastor, yo amo ese verso que tú has atraído nuestra atención esta mañana. Y me pregunto si Dios nos está hablando como congregación a tomar esto más seriamente. Bueno, esa es una palabra
de exhortación para la iglesia. Yo no tendría un problema con eso. Y creo que de eso es de lo que está hablando Pablo aquí. En las lenguas creo que es más problemático. Creo que Pablo más o menos está diciendo de alguna forma que no deberíamos tener lenguas en la adoración, aunque no lo dice así, pero casi lo dice. Y que aunque Pablo permite el hablar en lenguas, si eso pasara en mi iglesia, que no pasa, yo necesitaría inmediatamente que haya una interpretación. Y si yo lo trataría como una profecía, necesitaríamos entonces esperar y juzgar a través de las escrituras lo que se está diciendo. Pero al mismo tiempo creo que nos miraríamos y nos preguntaríamos, ¿confiamos en este hermano o hermana? ¿O es que solamente están queriendo llamar la atención hacia sí mismos? ¿O están ellos intentando realmente edificarnos en Cristo? Así que en algunas de las discusiones que se dan, yo estoy preparado para decir que los dones han cesado, pero en otras yo estaría dispuesto a decir, ¿estamos seguros si estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí? Por ejemplo, Calvino, él decía que la profecía era la aplicación de la palabra de Dios al pueblo. Y él decía, no vemos mucho de eso en nuestro tiempo, pero quizá necesitamos más de eso. Pero Calvino es el mismo, el primero en decir que no debemos buscar algo más aparte de la escritura. Así que creo que en ese punto debemos ser cuidadosos de no ser demasiado dogmáticos, ya sea para el continuismo o el cesacionismo. Pero ciertamente sí necesitamos entender lo que se está diciendo. Y creo que yo tengo mucho más en común con la posición cesacionista, especialmente cuando se trata de defender la singularidad de la palabra de Dios. Y también estoy muy alerta, tal como Pablo lo estaba, que los dones del Espíritu en muchos lugares están siendo abusados, donde yo diría personalmente, yo dudo que el Espíritu Santo esté presente en esos lugares. He escuchado profecías donde alguien dice, Dios dice, y luego dicen una herejía completa. Y eso es completamente inaceptable en cualquier iglesia bíblica. Así que, bueno, te di una respuesta larga. Creo que cuando se refiere a hablar en lenguas, cuando hay un intérprete, funciona como si una profecía que vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, que debe ser para exhortar, llevar la atención al texto de la palabra que se ha expuesto. Yo he predicado en algunas iglesias carismáticas donde hay hablar en lenguas y lamentablemente no había ninguna interpretación, pero si es que hubiese habido, y si es que proveniera del Espíritu Santo, y no estoy diciendo en ninguna manera que viniera del Espíritu Santo, pero si fuese todo así, yo esperaría que tenga la función de edificar a la iglesia al señalar a la Escritura. Ahora, ¿he escuchado profecías? Sí. Y claramente algunas de ellas no provenían del Señor. Ni siquiera tienes que abrir la Biblia para tomar esa decisión. Pero podría darte la única ocasión en mi vida donde verdaderamente estaba asombrado. Yo fui invitado a predicar a un servicio de adoración de las esposas de los estudiantes en el seminario. Y una mujer introdujo el servicio y me llamó para predicar. Y ella me dijo, sin embargo, usualmente antes del inicio damos un espacio para que las personas nos puedan compartir algunos temas por los que podemos orar o lo que tengan en mente. Y ellos hicieron eso y tuvieron algunas oraciones. Y luego una mujer dijo esto. Ella dijo con mucha humildad, ella dijo, no sé si esto es del Señor, pero creo que el Señor me está diciendo esta noche que hay 3 cosas que nosotros deberíamos estar pensando en nuestras mentes. Y ella dio una lista de esas 3 cosas y tomó como unos 2 minutos. Y yo me encontré asombrado porque esas 3 cosas que ella mencionó fueron los 3 puntos de mi sermón. Yo nunca antes me había encontrado con ella, pero tomé eso como una confirmación del Señor que era eso lo que yo predicara. Nunca antes había visto eso. No sé qué piensen ustedes de eso. Algunas veces ni siquiera yo sé qué pienso de eso, pero yo no conocía a esta mujer. Pero ella y su esposo eran maravillosos cristianos. Así que si he tenido alguna experiencia, sí,
Pero nunca he sido un pastor de una iglesia carismática y tampoco nunca he intentado traer estos dones dentro de la adoración. Parte porque creo que si Dios quisiera dar esos dones, Él los daría a la iglesia. Pero siempre, como dije en mi última respuesta, siempre tenemos que decir que no hay nada nuevo en términos de revelación. Si alguien me dice, Paul, yo tengo una profecía para ti que el siguiente año vas a hacer esto, yo le voy a decir gracias, pero yo realmente voy a esperar lo que el Señor haga conmigo. Porque lo que me está diciendo no se encuentra en las Escrituras. La Escritura no dice, Paul, vas a hacer esto en el 2026. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando alguien dice, yo creo que Dios te va a sanar, no sabemos eso. No conocemos la mente de Dios, solamente aquello que Él ha revelado en la Escritura. Son cosas difíciles, pero al mismo tiempo muy prácticas. Pero déjenme sugerirles una cosa. Algunos de ustedes probablemente han venido de un trasfondo pentecostal. Quizá algunos de ustedes están en una iglesia pentecostal ahora. No lo sé. Pero yo creo que en cada iglesia tenemos que ser precavidos de no sobre reaccionar a algo que vemos que está siendo abusado. Pablo vio abusos de los dones del Espíritu. Todo el libro está tratando de los abusos de los dones del Espíritu. Pero él no les dice, olvídense de estos dones. Él les está diciendo, no abusen de estos dones, sino vean cómo están usándolos para edificar la iglesia. Con frecuencia podemos ser defensivos y reaccionar sin discutir la posibilidad que, dejando de lado el abuso, exista alguna verdad bíblica que necesitemos escuchar. Y esa es verdad para cualquier iglesia en cualquier punto en la historia. Ahora debemos mirar al capítulo 15. Quizá para el final de esta noche vamos a finalizar 1 Corintios. Así que ahora hemos llegado a iniciar el inicio del capítulo 15, en el cual Pablo examina la resurrección de Jesús y la resurrección de todos aquellos que le pertenecen a él. Y este es un capítulo bastante largo. Voy a dividir lo que diremos en 4 secciones. Y vamos a ir a través de la primera sección de los versículos 1 al 11, brevemente o rápidamente. Pablo les dice, yo quiero recordarles del evangelio que ustedes han recibido. Otra vez suena como si estuviera trayendo un tema nuevo. Así que empecemos viendo qué es lo que le vincula al resto del libro. Recuérdense que Pablo les ha hablado repetitivamente que deben volver a su compromiso con el Señor. Y les ha estado le está pidiendo que vuelvan al mensaje del Cristo crucificado. Ahora, el señorío de Cristo es nuevamente prominente en el capítulo 15, así como hemos visto en el capítulo 1. A través del libro también él ha recordado a sus lectores del contexto escatológico en el cual ellos viven. Recuérdense que les ha dicho que vivimos en los últimos días, cuando el Señor volverá. Hablo del día del Señor y más. A través de todo lo que él ha escrito, Pablo ha insistido de muchas formas y en muchos lugares que Dios es fiel, que Él sostendrá y llevará a su pueblo hasta el final y los liberará. Él ha demostrado en muchas ocasiones que deben vivir sabiendo que el tiempo presente llegará a su fin y que llegará a su fin en juicio y en resurrección. En una iglesia donde muchos se estaban jactando de sus dones, donde habían personas en el capítulo 4 que decían que ya habían llegado, exposición amplia de la resurrección de Pablo, les recuerda que el jactarse solamente debe ser en el Señor y que ellos no son todavía un pueblo completamente transformado. Se recordarán que ese es el argumento que presenta Pablo en el capítulo 4. Already you have arrived. Ustedes ya dicen que ya han llegado. Already you are kings. Ya están reinando, ya son reyes. Yo desearía ser uno de ellos, dice Pablo. Así que Pablo ha ido enfatizando la escatología de muchas formas. Y hay muchos vínculos en este capítulo con lo que él ha dicho anteriormente. Segundo, veamos el contenido del evangelio que establece Pablo. Para Pablo, el evangelio es un anuncio de las acciones de Dios para salvar a su pueblo. Pero es interesante que el mensaje completo del evangelio no esté incluido aquí. Por ejemplo, la encarnación, su descendencia de David e incluso su exaltación no está mencionada aquí. En vez de eso, Pablo mantiene la sección en su expresión mínima para poder establecer su punto.
crucial para su argumento es la muerte de Cristo por causa del pecado y su sepultura seguida por la resurrección. Esta es la parte del Evangelio que Pablo está diciendo: yo les prediqué a ustedes. Tercero, tomemos atención que Pablo dice en el versículo 2 dice que es por o a través de este Evangelio que ustedes han sido salvos. Así que, ¿qué es lo que significa ser salvado a través del Evangelio? Bueno, significa la historia en sí misma, porque esta historia es de Dios y contiene el poder de Dios. Denle un vistazo a lo que dice 1 Corintios 1, versículos 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que cuando Pablo dice que somos salvados a través del Evangelio, él tiene en mente that que porque esto es palabra de Dios, es la historia de Dios, entonces contiene el poder para llevar a las personas a la fe. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice que somos salvados por el Evangelio. Y creo que cuando nosotros vemos eso en el capítulo 1, les mencioné que encontramos el paralelismo encontrado en la creación. Hay poder en la palabra de Dios. Dios dice que se haga la luz y hay luz. Dios habla el Evangelio y las personas se convierten. Luego Pablo continúa y dice que Cristo murió por nuestros pecados y probablemente lo está trayendo de Isaías 53. De hecho, la palabra evangelio es utilizada en Isaías capítulo 52 y eso dirige al punto final del apóstol Pablo, o al menos a mi punto final. Ustedes notarán la frase que se repite que dice acorde con las Escrituras. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Pablo probablemente está pensando aquí de manera general más que presentar un texto de prueba. Él hace eso en Romanos 1, verso 2, donde dice que este evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que en un sentido Pablo está pensando de manera general cuando él dice conforme a las Escrituras. Mientras Pablo reflexiona en las Escrituras sobre la vida de Jesús, él habla y muestra que en realidad estaban mostrando el avance del Evangelio. Así que cuando leemos conforme a las Escrituras nos recuerda que todo lo que ha pasado ha sucedido acorde con el plan de Dios. E incluso eso incluye a la resurrección. Ahora, es posible que Pablo haya tenido algunos versos individuales en mente. Él habla de la resurrección, es posible que él tenga en mente Oseas 6, verso 2, cuando habla de las personas de Dios que vuelven y son restauradas. Dice, después de 2 días, Él nos revivirá y en el tercer día nos levantará para que nosotros vivamos delante de Él. O probablemente está pensando sobre Jonás que Jesús mismo citó, o probablemente el Salmo 16 que Pedro utiliza en el sermón de Pentecostés. Pero al final la frase conforme a las Escrituras es probablemente un recordatorio de que todo esto se ha señalado y apuntado por las Escrituras, que Cristo se levantaría de la muerte.